Hola, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente para hablar en nuestro podcast. Seguimos hablando de este tema del arrepentimiento y hoy quiero cerrarlo con un título bien particular porque después vamos a entrar a hablar de sobredosis porque ya viene Sobredosis Lima. Pero hoy vamos a hablar del arrepentimiento, lo que nos falta, y lo he llamado el árbol sicómoro. Bienvenidos. Hemos estado hablando entonces todo este tiempo acerca de la palabra que el Señor me ha regalado para mí y creo que para cada uno de ustedes que me está escuchando, acerca del arrepentimiento y el arrepentimiento para sanar la tierra. Acabamos de pasar nuestro Día de la Independencia y creo que sí hay una tarea para todos nosotros de sanar nuestra tierra a partir de palabras de arrepentimiento, de el perdón identificativo. ¿Se acuerdan de representativo? De nosotros en nombre de pedir perdón, traer arrepentimiento, traer palabras de bendición, y yo creo que esa tarea está aún vigente en este momento. Y cada vez que lo puedas hacer, creo que nosotros como hijos de Dios y que vivimos en Colombia estamos llamados a hacer eso, a traer esa sanidad sobre nuestra tierra, a traer ese retorno hacia Jesús. Y bueno, y así como lo hacemos cada martes con martes de retorno, también poderlo hacer como iglesia, como individuos, frente a lo que Dios nos habla y nos invita a hacer, que es arrepentirnos de nuestros caminos y volvernos a Él y volver a declarar. Entonces para nosotros también eso tiene que ver con volver a declarar lo que Dios ha dicho de nuestra tierra: un lugar de bendición, un lugar fructífero, un lugar de alegría, un lugar de alabanza y de adoración para el Rey de Reyes. Y eso sí que es clave para nosotros en esta temporada, poderlo entender. Una palabra que Bishop Garlington, tal vez algunos de ustedes no lo han conocido, pero si quieren ir a escuchar sus enseñanzas cuando él estuvo con nosotros en la iglesia de La Casa, está en la página de lacasa.co, y ahí en todo lo de recursos de enseñanzas y eso, ahí van a encontrar En Esencia, la serie de Esencia. Ahí van a ver todo lo que él nos habló, y una palabra que él dijo específicamente para el pastor Edgardo fue: es tiempo de reexcavar esos pozos antiguos que estaban sobre nuestra nación. Entonces creo que todo esto tiene mucho que ver con el arrepentimiento y con ese perdón representativo, ese perdón identificativo que nos va a llevar a traer bendición sobre nuestra tierra, a arrepentirnos de los pecados que hay en nuestra tierra, y no solamente en nuestra tierra, nuestra familia, nuestra familia ampliada, más grande, no solamente nosotros en nuestras casas con nuestros hijos, sino también nuestras familias, nuestras generaciones, y bueno, y también tiene que ver claramente con cada uno de nosotros. Segunda de Crónicas, entonces, para recordar, dice: si cierro los cielos para que no haya lluvia, que como lo dije antes, interesante que pasamos casi 4 meses sin lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Habíamos hablado también de la frase del Bishop Garlington que decía: algunos pueden, tú no; algunos tal vez lo hagan, tú no; algunos lo hacen, tú no. Eso quiere decir que el arrepentimiento también trae una acción. ¿Por qué hago ese resumen? Porque es que quiero cerrarlo con esto que creo que es importantísimo. Bueno, como siempre digo, cuando hablamos de revelaciones del Espíritu Santo, todas las cosas son importantísimas para nosotros porque son claves para que podamos seguir caminando delante del Señor como Él nos está llamando, y con alegría y con motivación en nuestros corazones de que lo mejor todavía está por venir. Estamos en los tiempos de Juan el Bautista. Decía que incluso en alguno de los talleres proféticos que hemos realizado, le dedicamos un tiempo a esto porque estamos como cuando hablamos de la profecía del Nuevo Testamento a veces nos confundimos un poquito, pero dos cosas claves que estamos hablando es que caminamos, y esto lo dice el Bishop Bill Hammond, una de ellas es que nosotros caminamos bajo el manto de Elías.
Pero ese manto de Elías a veces lo entendemos como que Elías, el personaje bíblico, y Elías, el personaje bíblico, representa algo muy importante y es el poder de Dios operando a través de nosotros. Y Elí ya significa eso, bajo el poder de Jehová. Cuando caminamos en esta temporada del Nuevo Testamento, con ese manto de Elías, entonces lo que quiere decir es que estamos caminando bajo el poder de Jehová. Desde nuestro interior hay una forma en que el poder de Jehová salga expresado a través de nosotros, canales humanos muy imperfectos, que nos faltan muchas cosas, pero que podemos caminar en ese manto y en esa autoridad. Pero también dice que somos como Juan el Bautista, que estamos llamados a tiempos como los de Juan el Bautista, a llamar el año del Señor, pero no solamente el año del Señor, sino a señalar al Cristo, señalar a Jesús. Y es importante que que recordemos y entendemos que estamos en tiempos, cuando hablamos de tiempos proféticos modernos, hablamos del manto de Elías y de Juan el Bautista. Y cuando hablamos de Juan el Bautista, debemos recordar que su mensaje principal, ¿cuál era? Pues el arrepentimiento, el volver a Cristo, el volver a Dios. Bueno, en ese momento Cristo estaba en la tierra cumpliendo su tarea de restaurar nuestra comunión con el Padre. Pero Juan el Bautista todo el tiempo estaba diciendo, señalando y apuntando a Dios y al arrepentimiento. Ese era su mensaje principal de exhortar. A veces de pronto para algunos puede ser incómodo pensar en cómo las formas en las que él lo hacía, en el tipo de vestuario, en el tipo de formas en las que él se comportaba, pero sí hay una realidad en esto y es que ese mensaje a veces en la iglesia moderna lo hemos diluido un poco. Y yo creo que sí hay una tarea entre nosotros de recordar que este es un mensaje principal. ¿Por qué un mensaje principal? Pues porque tiene que ver con volver, como lo hemos estado hablando todo este tiempo, con regresar a esas cosas principales de lo que Dios tiene para nosotros. El arrepentimiento, acuérdense que tiene que ver o se deriva de una palabra donde inicialmente nos habla de un regresar, un radical cambio de la manera de pensar. Eso estaba, y lo hablábamos del diccionario Lexham. Dios siempre está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué está llamando al arrepentimiento? Es como un padre que está todo el tiempo llamando a su hijo a volver porque él sabe que si vuelve a casa, entonces va a tener los beneficios y la alegría de tener todo lo que tiene uno cuando está en la casa del padre. Yo no sé si tú eres padre de familia, si me escuchas acá, pero seguramente pasaste por la casa donde fuiste hijo. Y creo que cuando uno está consciente de que siempre tiene una casa a la cual volver, pues eso trae alegría, eso trae tranquilidad. Por más de que tengas una relación difícil o no en tu casa, por lo menos tú sabías que en la casa de tu padre había, o en la casa de tus padres o de tu madre, si viviste con madre solamente, no va el caso, el ejemplo es perfecto para esto. Tú regresas, tienes la llave de tu casa, abres la puerta y por lo menos sabes que hay un lugar donde dormir y un lugar donde estás seguro. Creo que eso es un gran ejemplo de lo que significa esa sensación de tener ese arrepentimiento, esa capacidad de regresar. Y creo que es una acción continua para nosotros en todas las cosas que vivimos. Pero Juan el Bautista era su mensaje principal. Y en el mensaje principal de él no era hay dos palabras claves que se usan mucho en el griego para hablar del arrepentimiento. Y una es metanoia, o a veces se usaba como metanoeo, y otra que es metamelomai, que es, y esa aparece muy pocas veces, pero tiene que ver con el remordimiento y con lamentarse. Cuando Juan el Bautista habla de arrepentimiento, no usa esa palabra, usa las otras dos, que aparecen como en el sentido de recordar de una manera favorable, regresar a la casa del Padre. O sea que en realidad a veces pensamos que Juan estaba simplemente criticando, pero o juzgando y dando y siendo incómodo, pero en realidad la mayoría de las veces que él habla del arrepentimiento lo habla desde una manera emocionante, de un sentido favorable, de los beneficios que tiene el volver a la casa
del Padre. Y eso era su tarea principalmente. Miren que es muy bonito que bueno, eso tenía que ver con el arrepentimiento que estaba acompañando con la confesión de pecados. Y Jesús también toma ese tema de arrepentirse, de confesar los pecados, incluso cuando, cuando hablamos del bautismo en agua, ahí también está el asunto de la confesión de pecados. Porque el tema esencial de nosotros de arrepentimiento, como les decía en el podcast pasado, y si no lo recuerdan, escúchenlo, volver es también entender que hay cosas a las que yo no puedo regresar más. Arrepentimiento es decir, renuncio a regresar a X cosa, no importa si es terrible, si es un pecado terrible o si es una cosa pequeña, pero aún así tiene que ver mucho con el dejar atrás, con no volver a cerrarse la posibilidad uno mismo de regresar a un lugar al que tal vez en otros momentos ha regresado, ha tenido la acción o la motivación de volver. Pero mira lo lindo de esto que el Señor nos está invitando a caminar y a entender hoy, y es que el tema del arrepentimiento es hermoso. Es una cosa espectacular para nosotros y una gran arma de pelea frente a lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Hoy entonces el árbol sicómoro, yo no sé si alguno de ustedes se sabe esa historia, pero creo que todos estamos en una situación muchas veces así. Y es la historia de Zaqueo. No sé si ustedes la conocen, pero aquí está. Se las voy a leer. Dice, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, estoy leyendo Lucas 19 del versículo 1 en adelante, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era pequeño de estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro, perdón, yo estaba diciendo que sicómoro, y así lo podría ver porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Pero al ver esto, todos murmuraban, me imagino esa escena, ¿no? Eso es bien colombiano eso. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le responde, hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, mira esta escena en el árbol sicómoro, y ahora sí lo voy a decir bien porque es que no le puse la tilde aquí en mis notas. Pero el asunto de esto es que tal vez estamos buscando, tú y yo en esta historia a veces nos podemos ver reflejados, ¿no? Estamos buscando de tantas maneras, así como Zaqueo, tener un reconocimiento, tener éxito, tener diferentes cosas que nos han llevado por un camino que nos ha apartado completamente de Dios. Pero quiero decirte que hoy para nosotros hay un árbol que nos saca tal vez de esa pequeñez. Uf, qué lindo pensar eso. Hay un árbol sicómoro para ti y para mí, en donde tal vez nos saque de esa pequeñez en la que nosotros nos hemos reducido y reducido a esa de pronto dureza y esa rigidez del éxito humano, de las cosas humanas, de los placeres humanos, y nos permite entonces subir a otro nivel, cambiar nuestra perspectiva, que eso siempre va a ser clave. Las alturas nos cambian de perspectiva. Él se despega de su realidad, se levanta en un árbol y lo permite entonces ver a Jesús y a Jesús verlo a él, y entonces le dice, voy a tu casa. Ahora, el asunto aquí que quiero dejarte sembrado y con el que quiero cerrar esta serie del arrepentimiento es que el asunto después de este árbol sicómoro es que Jesús va a ir a tu casa. Jesús va a querer ir a tu casa, Jesús va a querer ver lo que hay más en tu interior, lo que está pasando en lo más profundo de tu vida. Y me encanta esta historia porque tal vez tú sientes o de pronto hemos vivido en situaciones donde hemos cargado con tanta culpa y que el mundo alrededor lo sabe, pero hoy Jesús también está diciendo, estoy aquí porque la salvación ha llegado a tu casa. Y esa misma salvación, ese voy a tu casa,
¿qué trajo de revelación para él? Dijo, yo sé que he hecho mal y si en algo yo incluso he sido injusto con alguien, yo estoy dispuesto a devolverle 4 veces lo que le quité. Y además de eso, renunciar a su mitad de su riqueza para dárselo a los pobres. Hay un arrepentimiento, hay una situación en donde él vuelve a casa. Él prefiere los tesoros que Jesús tiene por encima de lo que él ha construido con sus propias manos. Y eso entonces tiene que ver, queridos amigos, con ese regresar. Y cuando cambias radicalmente tu manera de pensar, también hay justicia en tu mente que empieza a hablarte. El Espíritu Santo de Dios que habita en ti empieza a reivindicarte y a redarguirte para que renuncies y dejes atrás lo que unos pueden hacer pero que tú no, y a lo que no debes regresar. Súbete a ese árbol, levántate a ese árbol, encuéntrate con Jesús nuevamente. Creo que mucho de lo que hemos permitido que pase hoy en nuestras vidas, en nuestra sociedad, tiene que ver con que hemos dejado de caminar en el arrepentimiento verdadero, en tener la capacidad de volvernos a Dios. Y eso tú y yo no lo podemos negociar. Gente que se convierte continuamente a Jesús, gente que se entrega nuevamente a Jesús. Yo creo que hoy la iglesia está llena de gente que de pronto está yendo a la iglesia porque algo le llama la atención, pero que no está realmente convertida. Y hoy tú y yo tenemos que entender que hay que ir al arrepentimiento, que hay que ir a una verdadera conversión. Y en esa verdadera conversión entonces vamos a encontrarnos cara a cara con Jesús. Pero no olvides, Jesús va a ir a tu casa. Y en ese ir a tu casa, tú vas a entender que hay que entregar cosas, que hay que renunciar y hay cosas a las que nunca más podrás regresar. Pero arrepiéntete, mira como Juan el Bautista lo planteaba, hay cosas geniales, hay cosas espectaculares, hay alegría, hay vida en la casa de Dios y sobre todo hay un lugar seguro para ti. Te bendigo y hablamos mañana. Gracias, Maestro, al Salvador.